Bien, entonces en esta clase vamos a revisar lo que es el tema de los botones. En la carpeta Sprite Kicks, donde imprimimos o donde descomprimimos los cuatro personajes, vamos a guardar lo que viene. Vamos a aquí, donde tenemos guardado el, ¿cómo se llama? El archivo de la clase pasada, la imagen de la clase pasada. Si es que, bueno, si es que puedes revisarlo. Entonces simplemente lo arrastramos como si fuera un objeto cualquiera, ¿no? Coges aquí y, y lo arrastras acá. Y verán que ya tenemos el archivo aquí. Si es que deseas manipular el archivo o revisar, digamos, no quedaste conforme en la clase pasada y deseas manejarlo a tu gusto, puedes revisar la clase pasada o también tengo un curso de este mismo programa Krita en esa misma plataforma donde podrías aprender un poco más de este programa. Bien, entonces vamos aquí donde dice Texture Type y vamos a decirle donde dice Sprite, aquí, 2D and UI. Y vamos aquí donde dice Max Size, vamos a ponerlo aquí en 1024 y darle Apply. Y bien, eso significa que el programa o esto de aquí es un sprite. Entonces, si es que nosotros vamos acá, vemos que ya podemos visualizarlo, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. A este de aquí, que dice Yes, o que yo le he puesto como ese nombre, puedes cambiarlo si deseas. Vamos aquí a donde dice Add Component. Aquí, Add Component. Y vamos a decirle uno que dice Physics 2D y vamos a ponerle uno que diga Círculo Collider 2D. ¿Y cuál es la diferencia entre Physics 2D y el Physics solito, el normal? Este Physics solito solamente sirve para lo que son físicas en tres dimensiones, ¿no? Ya cubos, cápsulas, character controller, mientras que el otro, como su propio nombre lo dice, está en este para sprites y objetos 2D. Por eso dice 2D. Bien, entonces vamos a ver que nuestro collider aquí en lo que dice en la escena, recuerda, escena y game, vamos a ver que nuestro collider está dibujado aquí, ¿no? ¿Y qué es el collider en sí? El collider es lo que te permite tener una colisión. Por ejemplo, si es que nosotros tenemos una mesa o un objeto sólido como un ladrillo, por ejemplo, el collider hace que tenga colisión. El collider hace que, por ejemplo, pueda chocar con algún objeto o puede impedir la salida del otro, ¿no? Es lo mismo aquí. Estamos dándole lo que es una posición, una física. Y de manera seguida también vamos aquí donde dice la component y le agregamos lo que es, en física 2D también agregamos lo que es el Riggy Body 2D. Aquí está, Riggy Body 2D. ¿Y cuál es la interacción con el Rigibody y con el Collider? El Collider, si bien el Collider es lo que le da lo que es la física, es lo que le da la presencia física, el Rigibody 2D es lo que le da el accionar físico. Es decir, con un Rigibody 2D este objeto podrá caerse, podrá subir, podrá ser interactivo con las fuerzas, ¿no? Así que no se preocupen, luego lo iremos viendo mucho más adelante. En Body Type le ponemos en Kinematic. Kinematic significa que este objeto se va a mover a través de código solamente. Cuando ponemos kinematic significa que este objeto, el que está aquí, se va a mover tanto como por código como por las propias físicas que estén en su entorno. Generalmente para objetos en tres dimensiones o en objetos en tres dimensiones, más que nada. Kinematic significa que la única manera en que esto se va a mover es a través de código y estático simplemente no se irá a mover para nada. Le damos en kinematic y donde dice códigos, vamos acá y vamos a crear un nuevo sprite. ¿Cómo se crea un nuevo código? Lo siguiente, en Design Project, clic derecho, Create, C Sharp Script. Y vamos a ponerle botón. Bien, entonces ahora vamos a ver acerca de algo de los colisionadores. Le damos doble clic aquí. Bien, entonces ya tenemos abierto el script botón que habíamos creado antes. Un pequeño dato, un pequeño tip. Raras veces ocurre que cuando tú abres un script, por más que el Visual Studio o el editor de código que estés utilizando, sea JetBrains o el que venga,
A veces aquí se coloca la pantalla en negro, como si estuviera cargando, pero no lo está. Si la pantalla como si algo hubiera pasado. La forma de solucionar eso es que simplemente aquí donde dice explorador de soluciones que te aparece de manera automática a la mano derecha, buscar de manera manual el código en el que estás trabajando y automáticamente ya impresionarlo, ¿no? Solamente sucede la primera vez cuando lo abres, cuando ya aparezca, cuando abras más códigos, cuando abras más scripts ya no pasará, pero si lo haces por primera vez va a aparecer esto. Bien, entonces ya pues, solucionado eso, vamos a revisar unos cuantos conceptos, ¿no? Antes de empezar, vamos a escribir aquí, por ejemplo, void on. Vamos a ver un poco acerca de estos objetos, ¿no? On mouse down, void on mouse drag, void. Bien, entonces vamos a ver para qué sirve cada uno de estos, ¿no? Vamos a ver. Guardamos con control S y nos dirigimos aquí a la aplicación. Vamos a ver que está compilando un rato. Bien, aquí es donde dice yes, vamos a cambiarle de nombre, vamos a ponerle botón. Bien, ahora vamos a revisar un poco más acerca de lo que es el Rebody y todas esas cosas, ¿no? Si le ponemos dinámico, por ejemplo, se percatarán que el objeto se cae, ¿no? Si le ponemos kinematic, nos percataremos que el objeto no se cae, pero se puede mover si es que adherimos código, ¿no? Y si es que lo colocamos en estático, obviamente no va a pasar absolutamente nada. El asunto de esto es que si nosotros movemos un objeto que tiene un collider, sí o sí tenemos que colocarle un objeto que tenga un rigibody. Simplemente por propósitos de optimización. Es decir, si usted quiere moverlo con los transfer position vector, teniendo solamente un collider más no un rigibody, puedes tener problemas de optimización. Hay raros casos en los cuales no es necesario hacer eso, pero en la gran mayoría de casos se recomienda y es necesario obligar. Bien, entonces vamos a ponerlo en kinematic para que solamente se pueda mover con código por el momento y ya no. Ahora vamos a ver qué ocurre. Por ejemplo, si nuestro mouse que tenemos aquí lo acercamos. Ah, cierto, es cierto. Nos acercamos aquí a la consola y vamos a revisar lo siguiente. Vamos a ver que se están activando un montón de cositas, ¿no? Vemos que se está activando un on mouse over, on mouse exit y on mouse enter. ¿A qué me refiero con esto? Nos damos cuenta que el on mouse over funciona simplemente cuando el objeto, el mouse está por encima de nuestro objeto, al cual hemos agregado el script. El onMouse Enter funciona cuando el mouse ha entrado al objeto y solamente se activa una sola vez, mientras que el onMouse Exit se activa cuando el mouse sale de nuestro objeto y solamente se activa una sola vez. Entonces vamos a escribirlo aquí. onMouse Enter se activa cuando el mouse entra dentro del objeto. onMouse Exit se sale del objeto y el mouse over se activa cuando el mouse está dentro del
¿Ves? Pero aquí también hay algo que me gustaría agregar. Es lo siguiente. Lo que me gustaría agregar aquí es que para que este onMouseOver o las funciones onMouse funcionen sí o sí, tenemos que tener un collider atado a nuestro objeto. Puede ser círculo, puede ser de tipo área, de tipo cápsula, lo que sea, pero tiene que haber un collider. Y no necesariamente tiene que estar coincidir con digamos, los perímetros de la figura. Aquí donde dice Edit Collider, círculo collider de Edit Collider, le damos esto y podemos agregar, agrandar el objeto, como ya lo hicimos hace un momento, lo agrandamos de tal manera que nuestra colisión sea todo esto lo que está de verdecito, por más que aquí no figure. Entonces, si es que nosotros damos en play, vamos a ver que nuestro objeto funciona, o perdón, nuestro mouse funciona solamente con haberse acercado al collider. Y como en este caso es más grande, vemos que se ha activado aquí. Y no necesariamente tocando la figura, porque lo que activa o lo que hace respetar el onMouse es el tamaño del collider, no del tamaño del de aquí, del sprite. Bien, entonces ya hemos visto para qué funcionan estas funciones enter, exit y over. Entonces, y en lugar de objeto le vamos a dar collider. Collider. Y como dato también esto funciona para lo que es el 3D, así que es igual de válido. Collider. Bien, entonces ¿para qué funcionan estas otras tres opciones? Para lo mismo, pero con la única diferencia. Funcionan para lo mismo, pero con la única diferencia que si es que aquí es solamente acercando y sacando el objeto, funciona pero esta vez dándole clic. Por ejemplo, si nos acercamos aquí y damos y mantenemos el clic izquierdo presionado, vamos a ver que tenemos el onMouse drag activándose, moviéndose bastante. El onMouse solamente se ha activado una vez y al desclicarlo vemos que tenemos el onMouse up. Entonces, ¿qué ganamos? Lo siguiente, onMouse drag se activa cuando mantienes presionado el clic izquierdo sobre el collider. Y ponemos acá varias veces. Y como curiosidad se denomina onMouse drag. ¿Por qué? Porque mediante algunos métodos en el cuales, por ejemplo, uno puede tener este objeto y con el clic arrastrarlo a donde queramos desde la pantalla, se utiliza bastante esa función, ¿no? A través de las posiciones y todo eso. Entonces, si tienes un objeto aquí, lo coges con el mouse y lo arrastras donde quieras. Y como esa función se activa solamente teniendo presionado, pues eso se le llama onMouse drag. Se activa mientras presionas el clic izquierdo sobre el collider. Una vez, solo una vez. Es decir, solamente cuando das clic una vez, ahí se activa. Y por ende, se activa mientras presionas, mientras dejas de presionar. Dejas de presionar el clic sobre el collider. Entonces ya con estas definiciones hemos entendido de manera básica cómo funcionan cada uno de los onMouse que se utilizan, ¿no? Recordar acá, recordar que es necesario, vamos a escribirlo con mayúscula, necesario tener un collider
en nuestro game object, perdóneme. Es lo mismo, pero para videojuegos es mejor llamarlo game object. Nuestro game object. Entonces, alumnos, creo que ha sido esto todo por hoy. Ah, sí, es cierto. Había una más, que es esta de acá. Void on mouse Apas button. Eso lo vemos luego. Eso lo vemos luego. Y otra cosita también adicional que como nosotros ya hemos utilizado todas las funciones a un mouse, se van eliminando mutuamente para así no poder repetirlo. Porque otra característica es que no podemos repetir los métodos. Entonces, como verán, la que necesitamos para esta función es esta. Para este curso, para este tema, para esta clase, es mouse down, que se va a activar mientras presionas clic izquierdo sobre el colidor, solo una vez. Entonces, esta es la que nosotros vamos a utilizar. Bien, entonces damos terminada la clase y hasta luego.